Ahora sí, estamos bien, 17 con 10 minutos, 17, 11 minutos ya, como todo el país conoce, en su visita a Ecuador entre el 28 y el 30 de octubre, una misión de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios, la mayoría aportados por personas que alegan ser víctimas de violaciones a derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas, incluyendo a personas detenidas, según se ha hecho conocer a través de un comunicado. Sin perjuicio de las observaciones que emitirá con sus conclusiones y recomendaciones, es de indicar que la Comisión recibió con preocupación denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la protesta social relativas a la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, entre otros aspectos. También, evidentemente, la CID analizó y recibió denuncias sobre violaciones a derechos relativos a la libertad de expresión. Esta misma emisora presentó una demanda ante la CID porque fue clausurada durante 19 días por parte del gobierno nacional. En todo caso, estamos nuevamente al aire. Pero una de las víctimas de esta represión y de estos eventos es justamente nuestra invitada con la que vamos a conversar a continuación. Se trata de Laura Carrión, a quien en primer lugar, después de saludarle, le quiero pedir que nos testimonie. ¿Por qué decidió estar presente en esas movilizaciones? Bienvenida. Gracias. Laura, ¿cómo está? Bueno, la razón por la que yo estuve en las movilizaciones, primero fue por en contra de este decreto que ponían el 883, que era quitar los subsidios a los combustibles. Esto era algo que en realidad nos hubiera afectado, ¿no? Tanto a las personas que tienen un auto y les iba a subir su combustible, como a las personas que tomamos bus. Había información de que iba a subir el pasaje de 25 centavos a 40, el de los niños y estudiantes iba a subir de 12 centavos a 20 centavos, ¿no? Yo soy madre soltera de 4 niños, entonces yo hice los cálculos a cómo me va a subir, me iba a costar 2,40 cada salida. No solo eso, sino que, bueno, también la comida que nosotros compramos, como las verduras, las frutas, cosas que son de primera necesidad, ¿no? Eso es de lo que nos alimentamos y se alimenta nuestro cuerpo para vivir, ¿no? Y también nos iban a subir porque son transportadas en camiones grandes, camiones que son a diésel. El diésel me parece que era al 100%, pues lo que subieron un montón. Mucho más del 100%, ajá. Entonces, sí era algo súper injusto, ¿no? Yo salí desde el miércoles 2, o sea, desde antes de que empiece el paro, ¿no? Y no fui la única, o sea, yo vi un montón de mamás, incluso gente de la tercera edad que salieron a defender sus derechos. A acompañar las marchas indígenas, ¿no? Porque desde el 3 comenzaron a llegar. Antes de eso hubo un paro de taxistas y de transporte pesado y de transporte público, ¿no? Sí, es decir, usted desde ahí ya comenzó a preocuparse, digamos. Fue una pena que también como que los transportistas dejen, ¿no?, esto del paro. Y claro, ellos se abrieron del paro. No me gustó también eso, ¿no? Y bueno, el primer día yo salí, como le digo, ¿no?, así a protestar, pero también al salir yo me di cuenta de lo que estaba realmente ocurriendo en el momento de la protesta, de la manifestación, que era la represión policial fuerte, que fue aumentando cada vez. Entonces lo siguiente que yo hice ya no solo fue salir a protestar, sino, bueno, y a hacer este derecho, ¿no?, de la libre expresión, sino más bien ya ayudar a las personas, porque había mucha gente, o sea, yo vi ahogarse a un montón de gente de la tercera edad, bueno, también gente joven, pero lo que más me preocupaba a mí era que se ahoguen las personas mayores, ¿no? Así. Entonces yo soy sahumadora, hago limpias con humos sagrados, esto es con hierbitas. Así, ¿no?, como los chamanes, más o menos. Más o menos. Más o menos, los chamanes, bueno, es una práctica son más, digamos, ¿no?, estudiados, ya se puede decir, ¿no? De algo que aprenden, ¿no? Así con personas mayores, sobre todo eso, y eso es algo que uno también va aprendiendo con el tiempo. O sea, yo creo que para ya considerarse un chamán, una mama, un yachago, eso ya es cuando uno es ya mayor, pues, y ya ha aprendido bastante. Ha desarrollado mucho, digamos, esa práctica. Sí. Pero, a ver, la gente, porque uno de los argumentos del régimen
era que la represión se dio porque la mayoría de gente o la gente que participaba en las protestas lo hacía de manera violenta, vandálica, agrediendo a la policía, agrediendo a los militares, destruyendo la propiedad pública, la propiedad privada. A ver, ¿es eso cierto o no? Bueno, por lo que yo pude ver, no me pareció cierto. O sea, me parece que, bueno, yo vi en algunos momentos en el que sí hubo gente que lanzó piedras y que estas piedras fueron sacadas de la ciudad, ¿no? De lo que había a la mano. Y también gente que hizo uso de rejas, bueno, cosas así que están en la ciudad y son como de la calle, ¿no? De la calle pública, ¿no? Y no me pareció que fuera algo causado por la violencia de los manifestantes, sino más bien que fue un acto de defensa. Fue una reacción. Una reacción de defenderse, o sea, de que está la policía disparando no solo las bombas, que además eran bombas súper tóxicas porque estaban ya son otro expiradas. Tipo de bombas, ¿no? Sí, aparte de eso también había balas de goma, de perdigón. Yo no sé bien de personas que recogieron los cartuchos. Bueno, sí se pudo ver eso, he escuchado que había más de 5 tipos diferentes de balas, ¿no? De municiones. Y no solo eso, o sea, no solo eso, y estas balas causan heridas terribles, o sea, hay gente sin ojos. Yo, bueno, ya le cuento lo que me ocurrió. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Estamos haciendo un preámbulo para también habían estos trucutús que cuentan hasta 10, hablan en inglés, no entiendo yo bien lo que dicen, cuentan hasta 10 en inglés, llegan al 10 y salen hacia adelante a atropellar a los manifestantes. No me diga, es una nueva operatividad. Entonces, digamos. ¿por qué es que recogieron estas rejas? No fue por hacer vandalismo, por destruir la ciudad, fue para que el trucutú no tenga cómo pasar y matar a la gente. O sea, es algo en defensa, no es vandalismo, fue algo que se dio en defensa. A ver, esto es interesante que las personas que estaban atrás eran gente, chuta, no sé, pues puede haber sido hasta la mamá, la abuelita de alguno de los que estaba delante. Entonces no es que lo hicieron por malos, o sea, lo hicieron por defender a la gente que estaba atrás. Es decir, y defenderse ellos mismos, defender sus vidas. Contaba hasta 10, se oía en el parlante, en el altoparlante, supongo, y arremetía contra la manifestación. Sí, es lo que Eso es lo que nos está diciendo. Sí. Oye, tremendo, eso es tremendo. Eso es mucho más violento que ¿qué? Sí, es podría haber violencia. Provocado cualquier cantidad de víctimas, ¿no? Y existieron víctimas a propósito de eso. ¿Provocaron víctimas? Muchas víctimas. La policía agredió, de lo que hemos reportado, hay, ¿cuántos eran? 1.340, creo que eran heridos, los heridos. Cualquier cantidad. Lastimosamente, lo que yo me he podido dar cuenta estos días es que hay más heridos de los que parece. Hay mucha gente que sufrió heridas de perdigón, sobre todo de bala, golpes. Una amiga le partieron, o sea, la piel, ¿no?, del rostro, le dejaron hematomas grandes que se le han quitado ya, pero sigue con las cicatrices. Hoy vi a un amigo con un balazo en el brazo que les ¿Bala de algún calibre o de goma? Parece que es de goma. Bueno, lo que yo entendí es que bala es el término genérico para todas las balas, claro, y hay diferentes municiones. Hay diferentes claro, tipos entre ellas de balas. Hay las balas de goma y los perdigones. No sabemos bien qué eran, ¿no? Debería investigarse realmente eso. Porque la ministra dice que no han utilizado armamento letal. O sea, eso no es cierto. Es el gran problema. Nosotros somos testigos y somos víctimas de ello. Tenemos informes médicos. ¿Y vieron ustedes disparar Yo vi varias veces. Entonces, como le decía, lo que me da tristeza. Sí, yo vi disparar a los policías, pero lo que me ha dado tristeza últimamente es que estas personas agredidas, hay muchas que tienen miedo de denunciar y no lo están haciendo. Yo quisiera invitar a las personas a que denuncien porque es algo muy importante. En los noticieros de la televisión han mentido mucho. O sea, yo he escuchado noticias que están a favor del gobierno, he oído también hablar a personas del gobierno como la Romo, Lenín Moreno y el vicepresidente que tiene un apellido raro y que no sé pronunciar, pero se llama Otto. Ninguno podemos pronunciar. A decir mentiras, o sea, decir que no han hecho eso. También primero hicieron como amenazas, ¿no? Fue lo primero que escuché y después escuché solo mentiras. Y entonces yo creo que las personas que estuvimos ahí, que vimos la realidad de lo que ocurrió, que sufrimos de esta violencia, que
que fuimos afectadas por ello, o sea, que todos deben denunciar para que eso se sepa. Y quiero agradecerle también el que usted me permita hablar de lo que ocurrió, porque la gente no está bien, o sea, no, un medio de comunicación no es creado para mentir, o sea, es para dar la información y real, o sea, que la gente sepa qué es lo que realmente está ocurriendo con su gente, con su ciudad. O sea, dentro de una familia hay muchas personas que tienen diferentes formas de pensar. Entonces no está bien eso, porque quién sabe, ¿no? Que lo que piensa el uno de la familia sea lo contrario a lo que piensa el otro, ¿no? Entonces debemos siempre escuchar todos, o sea, saber y sobre todo que esta información sea basada en hechos reales. En la verdad, que es lo que intentamos. Ahora, claro, la gente dice que todo el mundo tiene su propia verdad. Y claro, no todo el mundo acepta la verdad del otro, pero los acontecimientos estuvieron ahí. Nosotros, como medio de comunicación, también pudimos verificar que existieron hechos muy violentos por parte de la Policía Nacional a nuestros propios compañeros. Ahí está uno, Patricio Peralta, a Germánico, a José Robalino y a otros, les lanzaron el caballo, pues, ¿no? Les lanzaron el caballo encima. Sí, yo vi hacer eso también en el Ejido. También hubo un día en el que vi cómo lanzaron los caballos. Y bueno, y es cierto que habían unas tomas que yo no podía creerlo, que lanzaban las motocicletas encima de los manifestantes. Bueno, yo lo vi en videos en redes sociales. Yo solo vi en video eso. Vi muchos videos de agresión que después fueron eliminados de las redes sociales. Pero quedaron algunos, pero quedaron al menos, ya quedaron en la memoria, ¿no? Sí. Porque pudimos ver cómo los policías atropellaban a los manifestantes con las motocicletas. Sí. Y premeditadamente. Y eso es tremendo. Es cierto también que habían como una agresión auditiva de parte de estos trucutús que emitían un sonido muy potente, muy fuerte. Sí, era muy fuerte. Y bueno, en el lugar donde se dieron las manifestaciones, que fue más o menos lo que es la Casa de la Cultura, ¿no? Yendo hacia el centro. El Parque El Arbolito. Ahí viven las personas, ¿no? O sea, ahí están los vecinos de ese sector y... O sea, hay personas que no salen tal vez por su edad, por su condición física, por su estado de salud. Otras también por qué pensaban al respecto, ¿no? Por miedo, por muchas razones. Y estas personas también se vieron afectadas. Claro. Y usted a lo mejor tuvo la oportunidad de estar en el sector de la maternidad y del Hospital Eugenio Espejo, porque allí se denunció que se lanzaron bombas lacrimógenas donde que hay niños, hay enfermos. Bueno, no. Donde yo estuve fue, bueno, cuando aumentó la agresión policial y también ya llegaron los compañeras indígenas que venían a protestar desde muchas partes del Ecuador. Yo lo que hice fue irme como voluntaria a la cocina, porque es como que en una manifestación, un paro, hay muchas actividades que realizar, no solo estar ahí poniendo el cuerpo a esta agresión policial, no. Hay que cocinar para la gente que está ahí. Hay que ayudar también compartiendo información. Son muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Hubo también mucha gente que lo que hizo fue transmitir en vivo, publicar la verdad de lo que está ocurriendo, porque la televisión no lo mostraba. Entonces, eso también me parece que son cosas válidas y que es bueno hacerlos. Eso es una actividad importante, ¿no? Entonces, también en ese momento tomé la decisión de no estar en la manifestación, en el paro, sino de irme a la cocina a ayudar, porque hacían falta manos. Del teatro, no, primero fui a la Casa Pucará, que es un centro cultural abajo de la Yaguachi. Sí, primero fue centro de acogida. Cuando llegaron ya los indígenas, ya empezamos a preparar la comida para que comieran, pues sí, llegaron ya, los primeros que llegaron ya bien de noche, pues así. Y entonces, este lugar fue uno de los que fue atacado por los policías, porque dispararon bombas y muchas de estas bombas nos las dispararon dentro del centro cultural, cayeron en la entrada, en una especie de hall, o no, bueno, no sé, como una entradita que hay, ¿no? Y eso hizo que nos ahoguemos.
y nosotros queríamos evacuarlo porque, o sea, era ya demasiado, nos estábamos ahogando. Les bombardearon así de manera Sí. indiscriminada, digamos. Sí, nos estábamos Ajá. ahogando, era necesario evacuarlo, si no, incluso alguien podría haber muerto por afecciones respiratorias, ¿no? Tremendo. Causadas por eso. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es, usted, por ejemplo, usted fue de voluntaria ahí. Ujú. No es que estuvo en una planificación de todo un macabro plan para desestabilizar al gobierno, para votarle al gobierno. No, no es cierto. nada de Había mucha eso. gente que fue ahí de voluntario Sí. a colaborar, que Sí. llevaba ropa, que llevaba comida, que llevaba medicinas. Es lo que yo pude Mucha observar gente también. apoyó, fue muy bonito ver eso y Sí, un gesto el apoyo de las solidaridad ahí muy personas profundo, con ¿no? su gente, con su pueblo, con la Ujú. ciudad, con la gente que vino de afuera, con todos así. Ujú. Es decir, Y- a ver, gran cantidad de jóvenes, gran cantidad de personas, digamos, mayores, y inclusive adultos mayores, Sí. estuvieron en este tipo de tareas, digamos. No Sí. solo manifestándose, sino también ayudando en atender a la gente que venía, en Había alimentarlos. doctores Eso también. cuéntenos de un poquito. Por ejemplo, eso no se ha destacado. Había Ese rol de los doctores, también hubo doctores. Ujú. brigadas médicas y eso fue algo muy importante. O sea, realmente a muchas personas fueron ellos quienes nos salvaron la vida. Ujú. Entonces, bueno, lo primero que ocurrió, que fue horrible, ese día que le digo que botaron las bombas dentro y teníamos que evacuar, yo pude ver desde la ventana cómo aparte de las bombas estaban disparando estas balas que no sabemos qué son. A los Ujú. manifestantes vi caer a 2 heridos. Vi como Tenaz. a uno de ellos, sus compañeros lo llevaron cargando hasta un lugar más lejano para que no le vuelvan a disparar y no se muera. Teníamos miedo por estas personas que estaban afuera. Claro, Queríamos imagínese. que los metan dentro o ayudarlos a entrar o algo, pero era imposible, no podíamos hacer nada al respecto porque la policía seguía disparando estas balas. Ujú. Cada vez que abríamos la puerta para intentar evacuar el lugar, volvían a disparar, no podíamos, hasta que la brigada médica, una de estas brigadas médicas, nos vino a ayudar a salir y nos ayudó a evacuar con sus Que era banderas. gente de la Central y gente de la Católica, ¿no? Los que La estuvieron verdad es que ayudando. no recuerdo de Porque dónde era la pude brigada ver médica. luego cuando terminó la Ujú. movilización. Había de muchos de lugares. muchos lugares, ¿no? Sí, también había gente de la Cruz Roja, había gente de las universidades, de estudiantes de medicina, Ujú. médicos que ya han ejercido durante mucho tiempo. Ajá. Había mucha gente Es decir, ayudando. hubo mucha solidaridad Ujú. de parte de distinta gente, de distintos sectores. Sí. Eso se puede verificar, ya. Ujú. Entonces, lo que se hizo, Ujú. bueno, lo que Avancemos, hicieron los compañeros del Centro Cultural fue, ya que se había vuelto muy peligroso el estar ahí, Ujú. fue traspasar la cocina a la Universidad Salesiana. Ya. La Universidad Salesiana también fue atacada siendo otro lugar de paz, al igual que la Casa Pucara. Fue atacada por los policías quienes dispararon bombas al ingreso, Bombas al lacrimógenas. interior de, De bombas la lacrimógenas. universidad, sí. Al interior de la universidad, lo cual también hizo que nos hagamos otra vez. Y bueno, yo vi desde la ventana del baño justo lo que ocurrió, ¿no? Vi cómo venían los manifestantes asustados, corriendo, algunos trataron de subirse a la reja para salvar sus vidas. Y bueno, yo no lo vi, no me enteré, ¿no? Por redes sociales lo que había ocurrido en ese momento, que fue que ellos vinieron corriendo hacia la Universidad Central porque venían atacándoles los policías y disparándoles balas y hubo un muerto, el papá de un chico que cayó herido por una de estas balas que disparó la policía. Tremendo, tremendo. Ujú. Ahora, vayamos avanzando a lo que le pasó a usted concretamente. A ver, estamos llegando a esto. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué le pasó? ¿Y en qué evento es lo que se produce, Sí. digamos, su Bueno, agresión? yo seguía ayudando en la cocina y en la Ya. Salesiana, ¿no? Y el día viernes 11 mandamos una olla bien grande de comida hacia el arbolito, la mandamos en una camioneta. No hubiéramos querido que la comida se riegue, ¿no? Por el movimiento del auto, Ujú. por lo que fuimos a verificar. Entonces fuimos al arbolito a ver si no se regó la comida, a ver si todos comieron. También a averiguar el estado de salud de los manifestantes, porque ya eran muchos días de represión, de Claro. violencia policial, la cual fue aumentando cada vez. Y lo que me ocurrió ese día
fue que más o menos de las 5:40, 5:45, yo estaba en la esquina del Arbolito en la 12 de octubre, a media cuadra del puente del Ayahuachi. Ya. Los policías se encontraban lanzando bombas lacrimógenas desde arriba del puente del Ayahuachi. Me pasó que yo ya había olido gas lacrimógeno por 10 días. Entonces los últimos días ya no olía. Pero ya estaba acostumbrado. Sí, Ya no le afectaba, digamos. yo pensé que estaba acostumbrada y que no me afectaba. Lo que realmente había ocurrido es que mi cuerpo estaba tan intoxicado que ya no podía sentir lo que le estaba ocurriendo. Estaba empeorando mi estado de salud. Tremendo. Entonces, en ese momento que yo me encontraba ahí, aparte de las bombas lacrimógenas, la policía volvió a disparar estas balas. Y en ese momento gritaron, o sea, dijeron, están disparando al cuerpo. Entonces las personas trataron de alejarse, yo también, pero en ese momento uno de estos policías me apuntó a la cara. Le apuntó a la cara, Sí. usted, claro, se dio cuenta de aquello, ¿ya? Sí, yo viré la cara por lo que la bala me golpeó en la parte izquierda de la cabeza. Yo perdí la conciencia en ese momento. Del impacto, Sí. evidentemente. Ya, Sí, y, fue horrible. ¿Y en cuál realidad. fue el diagnóstico médico posterior? Porque me supongo que la llevaron de inmediato. Sí, cuando usted bueno, perdió yo el estaba en ese conocimiento. momento con mi novio y él pensó que me he muerto, que me mató la policía. Me amarcó, me llevó donde los paramédicos del Arbolito, de que están más allá, y ellos me amarcaron. Hay una fotografía que se vio en redes que en la que se veía cómo me amarcaban los paramédicos. Así fue que mucha gente, tanto mi familia como amigos, se pudieron enterar de lo que me ocurrió. Entonces, ellos fueron quienes me salvaron la vida. Me quitaron la hemorragia que tenía en ese momento. Se dieron cuenta que no estaba muerta, que estaba viva, pero que estaba muy grave. Entonces me mandaron en una camilla improvisada, en una ambulancia que me parece que era de la Cruz Roja. Me ingresaron por emergencia al Eugenio Espejo. Ahí la atendieron, obviamente. Y, bueno, y ventajosamente, como le vemos, pudo recuperarse. Más o menos. Más o menos. ¿Está en ese proceso ahorita de recuperación? Sí, no se sabe bien lo que... O sea, ¿qué tanto me voy a recuperar? Es algo que se va a evaluar en unos meses recién. Bueno, lo primero que hicieron en el Eugenio Espejo fue coser mi oreja, porque me la dañaron por fuera, tanto por fuera como por dentro, pero la oreja izquierda, la parte de arriba de la oreja izquierda, claro. me dio... O sea, el impacto fue en este lado. Sí, En este lado, digamos, en la ¿no? parte izquierda, Ya. en la parte de arriba de la oreja y bueno, justo ahí de esa parte de la cabeza. Entonces lo que me ocasionó el balazo fue una fractura de 5 centímetros cuadrados en el cráneo, que se extiende hacia abajo también, y es un huesito que quedó, este hueso roto, está desplazado. Me ocasionó un hematoma en el cerebro, un sangrado fuerte en el cerebro. Se dañó un huesito de mi oído también. Y hubo este sangrado del oído, la sangre se quedó ahí dentro. No se ha absorbido todavía. Entonces eso es como un tapón que no me deja escuchar con el oído izquierdo. Aparte del fuerte golpe y el fuerte sonido de la bala, me ocasionó un pito que se llama tinnitus, que es un sonido muy fuerte, pues. que me da dolor de cabeza, que no me gusta escucharlo, es muy incómodo. Y Es permanente, ¿no? Es permanente, Ajá. todo el tiempo lo escucho, así está dormida, igual lo escucho. Y el impacto de la bala, que fue muy fuerte, y bueno, primero que perdí la conciencia. Caí desmayada, o sea, más que desmayada, no sé, inconsciente. Bueno, claro, es que usted Ajá. imagínese Entonces yo caí de en ese nuca. momento. De nuca, se golpeó durísimo mi cabeza, yo caí durísimo, fue un impacto que me botó al suelo de una manera muy fuerte, muy agresiva. Mi cabeza, en la parte de atrás, se hicieron unos hematomas y no se sabe cuál de las dos razones, o sea, si el golpe en la nuca o el balazo en la parte izquierda ocasionó que las membranas que transportan el olfato y el gusto se dañen. Entonces, por Qué esa tremendo. razón, o sea, aparte de que no puedo escuchar, no puedo sentir el sabor de algunos alimentos, como por ejemplo el perejil, la canela, la cúrcuma. Básicamente lo que siento es si está salado o no la comida, si está Ya. picante o no, si está dulce o no. Así como diferenciar las hierbitas, Pero los otros sabores, con, ¿no? con qué está hecho el refrito, a qué sabe chuta la comida, no lo distingo muy bien. Hay cosas que simplemente no las siento.
y el olfato se perdió casi al 100%. No me digas, qué tremendo. Yo no lo sabía, ¿no? Bueno, en el Eugenio Espejo no se dieron cuenta de que me ocurrió esto. Yo cuando entré a mi casa, ya en mi casa había cositas que oler, pues no, en el hospital no había nada. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que aparte del sabor yo no sentía el olfato. He ido a 2 neurólogos particulares, ¿no? Quienes me explicaron por qué se da esto, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe cuál de los 2 golpes es, pero uno de los 2 ocasionado por esta agresión me destruyeron esto. No se sabe qué parte de las membranas, no se sabe si se va a recuperar. Entonces ahí el primer doctor al que fui, este doctor particular de la clínica adventista, me hizo leer muchos frasquitos que él tenía en su escritorio. Primero me había hecho oler café y no recuerdo qué más, pero no podía olerlos. O sea, que son olores fuertes, penetrantes. Sí, el último que me hizo oler fue alcohol. Y el alcohol sí podía olerlo. O sea, más que olerlo me ardía, o sea, porque es un olor bien fuerte. Ajá. Lo sentía, de alguna forma yo lo sentía. Entonces él me explicó que el alcohol es el único olor que es transportado por otro nervio y que ese nervio era el único que no estaba dañado. Entonces es lo único que puedo oler, todo lo demás no puedo olerlo, no puedo sentir el olor de la comida, de las plantas, de los perfumes, de las cremas, del jabón, del humo, o sea, de absolutamente nada. Tremendo, no puedo sentir el olor. Tremendo. No se sabe si se va a recuperar. Más o menos en un tiempo de 6 meses se va a evaluar. Claro, se podrá evaluar. Ahora, usted le contó todo esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, ¿no? Y como usted deben haber mucha gente más que dio testimonio de lo que sucedió, ¿sí? Sí. ¿Cómo vio, cómo pudo apreciar usted la actitud de los comisionados de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿cree usted que va a haber resultados respecto de lo que ustedes dijeron? Sí. Bueno, yo les sentí con una buena actitud. ¿Ya? Como, tanto ellos como a la ONU, porque la ONU también estuvo aquí. Sí, dialogamos con algunos de ellos. Estaban a favor nuestro, después de oír todos nuestros testimonios, ellos comprendieron que era la verdad de lo que ocurrió. Muchos fuimos con pruebas porque teníamos tanto nuestra historia clínica como fotos de lo que ocurrió. Claro. Entonces los presentamos y me parece que sí estaban a favor nuestro. Y bueno, algo que me preocupó un poco es que yo realmente no sabía que de alguna forma Derechos Humanos también pertenece a la OEA. Y yo escuché en noticias, lo leí también en redes, más bien en el Google, que la OEA estaba apoyando al gobierno por esta represión a las manifestaciones. Bueno, fue el secretario de la OEA, el señor que vino a felicitarle al presidente Moreno. Sí, o sea, yo espero que realmente sus conclusiones sean buenas y a favor nuestro, porque esto realmente violentó los derechos humanos. Y yo creo que Derechos Humanos sí se va a encargar de defender eso. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea. Algo más, ¿ustedes están a la expectativa de organizar un colectivo de agredidos para hacer vigilancia, supervigilancia de que en efecto se sancione a los responsables de semejantes acontecimientos? Bueno, yo en este momento no he estado organizándome con nadie, la verdad. Estoy bastante delicada. Me imagino que sí. De mi salud. Pensé que había mejorado ya. Y hace 2 días lo que ocurrió fue que volví a marearme. Tuve que ir al hospital de nuevo. Tuvieron que inyectarme medicina contra el mareo. Hoy la mañana estuve bien, pero en la tarde, bueno, no bien, medianamente bien, ¿no? Sí, mi dolor de cabeza es insoportable. Permanente. Pero en la tarde ya no me he sentido, ¿no? También. Entonces no estoy en condiciones al momento de hacer eso. He estado dando mis testimonios, me parece importante hacerlo. No, qué bien, y gracias por haber venido, a pesar de que está en un estado de salud delicado. Pero me parece que sí es muy importante defendernos, ¿no? Desde luego, hay denunciarlo. Hay que hacerlo. Denunciarlo legalmente también. Bueno, yo le quiero agradecer y felicitarle por la valentía de primero venir a contarnos esto que le sucedió a usted y que le sucedió a muchos ecuatorianos más. Como usted decía, no mucha gente se arriesga a hacerlo.
Y usted ha tenido esa valentía de hacerlo y le felicito por aquello. Un abrazo solidario Gracias. de parte nuestra, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones. Siga adelante, bueno, y cuente con el respaldo de este medio de comunicación en lo que podamos, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias Ya por su apoyo. Encantadísimo. Este es el testimonio, un testimonio realmente estremecedor de Laura Carrión, una de las víctimas de las protestas de octubre. Y lo más grave de todo esto, y esto hay que decirlo con el dolor en el corazón, hay mucha gente que no pudo venir a dar este testimonio. Hay mucha gente, sí, que lamentablemente fue asesinada durante las protestas, lamentablemente. Y hay que decirlo y con valentía, como lo dice nuestra querida amiga Laura. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, hacemos la pausa y luego de esto estaremos dialogando con el ministro de Cultura. Su música al aire en Pichincha Universal. Edición especial. Sus voces las convirtieron en íconos